Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir hoy con la unidad número 3 de la materia Introducción a los vehículos inteligentes. En este caso vamos a continuar con el tema que hemos trabajado en el video anterior, que tiene que ver con el método para la detección de datos erróneos, que es el RANSAC, ¿sí? En particular, en el video anterior hemos visto cómo utilizar RANSAC para poder ajustar una línea recta a partir de datos que contienen datos erróneos. En particular, ahora nos vamos a dedicar un poco a entrar en detalle con cada uno de los parámetros que participan del algoritmo del algoritmo de RANSAC, ¿sí? Los parámetros que tenemos que definir y que son parámetros de diseño son principalmente tres. En primer lugar, vamos a mencionar o a repetir lo que ya comentamos de manera más breve en el video anterior, que es la tolerancia de error que se utiliza para determinar si un dato pertenece o no pertenece al modelo que acabamos de instanciar. Es decir, si el error que hay entre el modelo y el dato que estamos mirando es lo suficiente como para aceptarlo como parte de ese modelo, o lo tendríamos que categorizar como outlier, ¿sí? En definitiva, esa tolerancia nos permite definir quiénes son los inliers y quiénes son los outliers. El segundo parámetro es el número máximo de intentos, ¿sí? ¿Cuántas veces vamos a repetir el mismo procedimiento? En el video anterior hemos trabajado con un ejemplo en MATLAB donde habíamos repetido el experimento 20 veces. Habíamos muestreado aleatoriamente 20 veces y ajustado 20 modelos distintos y nos quedamos con el mejor que se produjo de esas 20 repeticiones, ¿no? Ahora podríamos también optar con finalizar el algoritmo una vez que encontramos un modelo que sea lo que nosotros esperábamos, o al menos cumple con el mínimo, ¿sí? Y el tercer parámetro con el que vamos a trabajar, acá le llamamos el umbral, es decir, cuál es la cantidad de puntos que tiene que tener el grupo de consenso, ¿sí? Como para que nosotros lo consideremos como un modelo aceptable, ¿sí? El modelo que acabamos de instanciar logra explicar al menos una X cantidad de puntos que formarán el grupo de consenso, y para nosotros eso va a hacer que el modelo sea válido. La cantidad n, ¿sí? No es un parámetro de diseño, ¿sí? Es la cantidad de parámetros libres del modelo que queremos ajustar. En el caso de una recta, bueno, teníamos dos parámetros libres. Los podríamos ver como la pendiente y la ordenada al origen. Si nosotros estuviéramos trabajando con ajustar un plano, bueno, los parámetros libres van a ser 3, n va a ser igual 3. Entonces, cada vez que nosotros muestremos aleatoriamente sobre los datos del conjunto P, o sea, el conjunto de todas las mediciones, bueno, tomaremos 3 puntos para ajustar un plano y no 2, como era para el caso de una recta. Si tuviéramos que ajustar una matriz de transformación de coordenadas en 3 dimensiones, que podría incluir una matriz de rotación y una matriz de traslación, bueno, depende del tipo de movimiento, puede ser 3, 4, 5, 6 parámetros libres en función de qué tipo de transformación. Puede ser una transformación proyectiva, por ejemplo. Bueno, en función de eso van a ser la cantidad de parámetros libres. Si yo tengo una matriz que tiene 6 parámetros libres, bueno, n va a ser igual 6. Entonces, cada vez que se muestre aleatoriamente, mínimamente voy a necesitar 6 puntos para poder instanciar un modelo de esa matriz. Vamos a ir parámetro por parámetro mirando, ¿sí? Nos vamos a ayudar también de la pizarra. El primero vamos a tomar es la distancia al modelo de la tolerancia de error. Es decir, cuánto desvío le vamos a permitir a uno de los datos respecto del modelo con el que estoy comparando. Esto incluye los errores que tiene el dato en sí mismo, pero también los errores que podría tener el modelado. Quizás el modelo que estamos usando, que podría ser una recta, los datos realmente están explicados no por una recta, sino por una cuadrática bastante abierta. Entonces usamos una recta como para simplificar el problema, pero quizás es una cuadrática muy leve. Entonces también ahí van a estar incluidos los errores que pueda tener el modelo que estamos eligiendo.
Si se conoce más o menos qué tipo de naturaleza tienen los datos buenos, los inliers, o las buenas mediciones, dicho de otra manera, cuál es la distribución estadística de los errores del sensor, ¿sí? Cuáles son sus errores típicos. Bueno, podríamos, si lo modeláramos por ejemplo con una gaussiana alrededor de una media, ¿no? Normalmente un sensor tiene su error modelado con una distribución que está centrada en cero, o sea, lo más probable es que tenga cero error y una dispersión alrededor, que si lo modelamos como una gaussiana lo podremos caracterizar con el desvío estándar. O sea que podríamos hacer que esta distancia o tolerancia de Randsack sea una proporción de la dispersión o del desvío estándar, por ejemplo. Si nosotros tenemos un sensor y sabemos que tiene un desvío estándar de 1, bueno, quizás podemos usar ese dato para definir la tolerancia en este punto del algoritmo. Cuanto más preciso sea el sensor, bueno, menor será la tolerancia que le vamos a permitir a Randsack cuando esté tratando de encontrar quiénes son inliers y quiénes son outliers. Algo de esto comentamos, pero si tengo muy buen sensor, yo voy a querer que todos los puntos o la gran parte de los puntos estén muy cercanos a esa recta que estoy ajustando o a ese modelo. Y si el sensor es malo, bueno, voy a ser más permisivo, esa distancia va a ser mayor y van a entrar menos puntos, ¿sí? Hay un ejemplo ahí que yo podría usar un umbral de 3,84 por sigma al cuadrado, eso es decir, una proporcional a la variancia, como para poder hacer que el 95% de los datos caiga dentro del modelo. Eso estamos hablando siempre si tuviéramos una distribución gaussiana. A ver, si pasamos ahora, permítame moverme a la pizarra. Nosotros teníamos el caso donde estaban dibujados los puntos. Vamos a tomar dos puntos como los seleccionados y vamos a ajustar una recta que pasa por esos dos puntos. Este tolerancia o distancia al modelo está definido por esta distancia. Y vuelvo a repetir lo que dije en el video anterior, que esto en este caso es una distancia perpendicular y es un espacio euclídeo, pero yo podría también definir otro tipo de distancias. Cuanto mayor sea esa distancia, bueno, más puntos van a entrar dentro de ese rango, y quiere decir que el sensor o el modelo que está generando los datos es mucho peor, ¿sí? Tiene una precisión que es más baja. Si el valor ese es más pequeño, bueno, será un sensor más preciso y voy a buscar que los puntos estén mucho más juntitos entre sí. Bien, volvamos a la pantalla de la presentación. Ahí estamos. El otro parámetro con el que vamos a trabajar es el número máximo de iteraciones. Bueno, en esta presentación le puse K, pero en la anterior habíamos puesto N. Bien, en la demo que mostramos de MATLAB, en el video anterior, le habíamos puesto N mayúscula. Pero en definitiva es el número máximo de iteraciones o de intentos que vamos a hacer para encontrar el modelo que estamos tratando de ajustar. Cuanto más iteraciones hagamos, ¿sí? Cuantas más veces repitamos el experimento, bueno, más probable es de que encontremos un modelo que cumpla con los requisitos mínimos que buscamos, ¿sí? Había dos maneras de determinar el algoritmo. Una vez que encontráramos ese grupo de consenso que a nosotros nos satisface, podemos cortar con la iteración, y si no, seguir hasta el número máximo de iteraciones y quedarnos con el mejor modelo que se haya generado de todas las iteraciones K o N, como habíamos llamado antes, ¿sí? La cantidad de iteraciones va a estar muy relacionada con la cantidad con el tiempo que nos lleve a encontrar el modelo, ¿sí? Si yo pongo muchas iteraciones, voy a tardar mucho en converger. Si bien es más probable que encuentre un mejor modelo, voy a tardar más. Si nosotros estuvimos trabajando en tiempo real con un robot que está utilizando un lidar para encontrar las paredes de una habitación y poder guiarse en función de esas paredes, bueno, con las mediciones del lidar nosotros podríamos hacer un ajuste de rectas a cada una de las paredes
y podríamos utilizar ransack para eliminar datos erróneos. Si nosotros tardamos demasiado en encontrar esas rectas, bueno, en eliminar los datos erróneos, bueno, quizás nos pasemos del tiempo que necesitaba el robot para tomar una decisión. Yo necesito generar los datos a una frecuencia lo suficientemente alta que me permita controlar el robot. Si los datos los voy obteniendo de forma muy lenta, bueno, el robot o lo voy a tener que mover muy lento, o bien se va a perder mediciones y va a tener que tomar decisiones sin que hayan llegado a las mediciones del lidar. Por lo tanto, siempre hay que encontrar una relación de compromiso entre la cantidad de iteraciones que vamos a hacer y la precisión con la que pretendemos obtener. ¿Sí? Todo va a depender de la aplicación. Si estamos trabajando offline, no hay nada en tiempo, y bueno, podría tomarme todo el tiempo que quiera hasta encontrar el modelo que se ajuste. Podríamos también basar en el cálculo de cuántas iteraciones necesitamos para encontrar el modelo que ajustamos en función de un modelo de probabilidad. Es decir, cuántos intentos necesito para que en el 95% de las veces que lo haga yo encuentre el modelo que busco y que en solo el 5% de las veces no logre encontrarlo. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir el experimento? Bueno, se puede calcular con la probabilidad. Pero bueno, para eso hace falta un poco conocer la naturaleza de los datos, ¿sí? Es decir, cuál es la dispersión de los datos medidos, y también necesito conocer qué proporción de inliers y outliers hay en el conjunto P en general, ¿sí? ¿Cuántos datos erróneos suelo tener en la cantidad total de datos medidos? Ahora, si definimos a E como la probabilidad de que un dato sea un outlier, ¿sí? Del experimento, supongamos que tenemos un gran bolillero, una gran bolsa llena de bolillas, y nosotros con reposición metemos la mano en la bolsa y sacamos la cantidad n de datos que necesitamos. En el caso del ajuste de la recta, bueno, eran 2 bolillas que sacábamos, 2 datos. ¿Cuál es la probabilidad de que al meter la mano y sacar 2 bolillas, bueno, en este caso es la probabilidad de que saca un outlier, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que si meto la mano y saco una bolilla sea un outlier? En este caso es E. Por lo tanto, si hacemos el complemento, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de elegir un inlier? Y va a ser 1 menos E. Ahora ese 1 menos E vendría a ser igual al T sobre N mayúscula, es decir, el grupo de consenso esperado dividido la cantidad total de datos que yo tengo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar n inliers consecutivos? O sea, meter la mano, sacar uno, meter la mano, sacar otro inlier y así sucesivamente sin sacar ningún outlier. Bueno, va a ser 1 menos e a la n. ¿Está bien? Siempre consideren que es con reposición. Y en este caso, cuando queremos sacar cuál es la probabilidad de que uno o más datos hayan sido outliers de todos los que sacamos, entonces sacamos n datos, y bueno, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de todos ellos sea un outlier, o sea, un dato erróneo? Va a ser el complemento del anterior, 1 menos c a la n. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que al menos k muestras de todas las que saqué estén contaminadas? ¿Sí? Va a ser lo de recién elevado a la k. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una muestra no esté contaminada? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? Va a ser el complemento del anterior, 1 menos c a la n, toda la k. Esa es la probabilidad, o sea, con eso podemos modelar, es una binomial. Con eso podemos modelar cuál es la probabilidad de que al haber sacado n bolillas o n datos, ninguno de ellos esté contaminados. Perdón. Que al menos una muestra no esté contaminada. ¿Sí? O sea, seguramente deben haber varias que van a estar contaminadas, pero ¿cuál es la probabilidad de que al menos una no esté contaminada? ¿Qué quiere decir? Traduzcamos esto. Es decir, que de las n veces que voy a repetir el experimento, yo sé que en alguna de todas esas, al menos una vez
utilicé inliers. En el caso de la recta sería que al menos una vez agarré dos puntos que estaban y me pudieron generar una recta que explicaba el resto, ¿sí? Porque cada vez que yo saque un outlier con los datos, bueno, probablemente saque un instancia, un modelo que me explique poco los datos. Entonces, si queremos asegurar con una probabilidad P de que al menos una de las selecciones aleatorias que hacemos, una de todas las muestras, está libre de outliers, o sea, la hice a partir de dos inliers, de n inliers, ¿sí? Porque acá hablamos de forma genérica, bueno, puedo utilizar esta fórmula que habíamos derivado recién. Y esa probabilidad P podría ser, no sé, un 95%, un 99%. Siempre va a ser para nosotros como el nivel de confianza que hablábamos en probabilidad estadística, ¿no? Yo quiero asegurarme de que voy a sacar un modelo ajustado que explique bastante bien a los datos del sensor con una confiabilidad del 95%, del 99%, ¿sí? Como es una binomial, lo podemos ver en una tabla y podríamos jugar un poquito de cuántas iteraciones al menos debería hacer para asegurarme los datos que espero. Esta tabla está hecha para un nivel de confiabilidad del 95%, ¿sí? O sea, miremos. Esta fila, por ejemplo, que me voy a parar en el 25% que está acá, es la proporción de outliers. En este caso tengo un 25% de medidas erróneas de del total de mediciones que tengo y que tengo que analizar. Entonces, para el caso en que tengo un 25% de medidas erróneas y por ejemplo ese le voy a marcar acá, pero ese debería ser n para nosotros, ¿sí? N, que es la cantidad de parámetros libres del modelo que estoy ajustando. Si fuera una recta, o sea, si estuviéramos trabajando con n igual 2, ¿cuántos intentos debería hacer? ¿Cuántas veces debería repetir esto hasta asegurarme que en el 95% de las veces que lo haga voy a encontrar un modelo aceptable? Para asegurarme de eso necesito repetir el experimento 6 veces, ¿sí? Entonces si hago 6 iteraciones, yo me voy a asegurar de que tengo un buen ajuste, pero con un nivel de confianza del 95%. Quiere decir que si eso mismo lo hago 100 veces, en 95 veces voy a encontrar el modelo y en las otras 5 no. Si quiero elevar el nivel de confiabilidad, bueno, esta tabla se modifica un poco, hay que ajustarla en función de la fórmula anterior y yo podría probablemente tener que hacer más iteraciones para poder tener un nivel de confiabilidad mayor. Si estuviéramos trabajando con una matriz de rotación y traslación, por ejemplo, una típica que tenga 5 grados de libertad y tuviera un nivel de outliers del 25%, como en el caso anterior, bueno, tendría que repetir la operación 17 veces para tener la confiabilidad en el 95%. Es decir que lo podemos tabular, pero bueno, no siempre es posible saber cuál es la proporción de outliers que tengo, y por ahí quizás es más fácil determinar cuál es la tolerancia al error, cómo se dispersan las mediciones del sensor que estoy tratando de analizar, pero la proporción de outliers es un poco más difícil. Entonces es un parámetro con el que vamos a jugar un poco a ojo y vamos a encontrar una relación de compromiso entre la cantidad de iteraciones y la precisión del modelo que encuentra al final del algoritmo. Por último, el parámetro que nos está quedando es el umbral para considerar el grupo de consenso aceptable o no. Es decir, cuántos puntos tiene que tener el grupo de consenso para que sea un grupo aceptable, ¿sí? Y eso va a ser en función de la cantidad de outliers que nosotros creemos que tiene el modelo, ¿no? Yo puedo determinar que si el modelo que acabo de instanciar me genera un grupo mínimo de inliers, puede ser aceptable y cortar la iteración o seguir hasta la máxima cantidad de iteraciones hasta poder determinar un mejor modelo al finalizar.
Si conocemos la proporción de outliers que hablábamos recién, bueno, podríamos definir t como 1 menos e, que hablamos hoy, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que si tenemos 100 puntos y tenemos que, por ejemplo, es un 20%, así que tengo un 20% de outliers en mis datos, el 80% de 100 debería ser t, o sea, tendríamos que tener cerca de 80 puntos en grupo de consenso para que sea parecido a lo real. Si nosotros no conocemos muy bien estos parámetros, conviene relajar y buscar grupos de consenso que tengan menos puntos, aunque nos den modelos un poquito peor, pero te aseguras de encontrarlo. Si estás muy cerca, muy al límite del valor verdadero, como esto es un método aleatorio y es probable que existe la chance que nunca lo encuentres, o sea, la probabilidad existe, entonces te conviene relajar un poco para encontrarlo más rápido. Cuanto más subas este umbral t, más veces vas a tener que repetir el experimento para poder encontrarlo. Bueno, para ir finalizando y concluyendo, ¿cómo elijo los parámetros? O sea, ¿cómo vamos a elegir los parámetros? ¿En función de qué? Bueno, la tolerancia, si tenemos datos de cómo se comporta, cómo se dispersan las medidas de un sensor, la podemos utilizar. Si tenemos información de cuántos outliers suele haber, bueno, también la vamos a poder utilizar. Y si no, vamos a tener que jugar a ojo y llegar a relaciones de compromiso entre la precisión del modelo obtenido y el tiempo que tardemos en obtenerla. ¿Sí? Una vez que logramos determinar quiénes son los inliers y quiénes son los outliers, vamos a descartar los outliers, no los vamos a utilizar y solo nos vamos a quedar con los inliers y los vamos a utilizar para hacer un ajuste, una regresión mejor del modelo que estábamos buscando. Si a nosotros no nos interesara un modelo muy preciso, quizás ya podríamos usar el modelo que generó RANSAC sin tener que hacer una nueva regresión. Pero si usamos RANSAC para eliminar datos erróneos, después podríamos usar un cuadrados mínimos para encontrar una regresión aún mejor. Después otro problema que suele aparecer con las mediciones es no solo la existencia de outliers, o sea, de datos erróneos, sino que también existen múltiples estructuras. Por ejemplo, si nosotros estamos intentando ajustar una recta a una serie de datos de un lidar, bueno, es muy probable de que no sea una única recta la que exista, sino que existen o conviven múltiples rectas, o sea, hay múltiples modelos o múltiples instancias conviviendo en las mediciones. Para el caso del lidar sería, yo tendría un escaneo y podría tener varias paredes y una recta asociada a cada una de las paredes. Entonces, instanciando un solo modelo no voy a poder encontrar, no voy a poder nunca ajustar todos esos datos, sino que voy a tener que encontrar algún procedimiento donde logre encontrar una recta para cada porción de datos. Ahora, ¿cómo hago para separar ese conjunto de datos en subconjuntos de los cuales haya solo una recta que ajuste a cada uno de ellos? En el práctico vamos a trabajar un poco con esto y vamos a trabajar con un paper que nos va a guiar un poquito. La pregunta de los prácticos va a ser, bueno, ahora, ¿cómo puedo utilizar RANSAC para eliminar los outliers de un lidar o no? ¿Cómo voy a poder utilizar RANSAC para ajustar más de una recta en los datos? O quizás ¿cómo hago para descartar un dato erróneo de un GPS? ¿No? Bueno, eso es todo para el primer módulo de esta unidad 3 de extracción de características, donde hemos trabajado principalmente con el método de RANSAC para poder eliminar datos erróneos. ¿Sí? Vamos a seguir en las próximas clases con la extracción de características en imágenes. ¿Sí? Bueno, que sigan muy bien. Nos vemos la próxima. Chao.